Qué pequeño es el mundo. Perdón, ¿nos conocemos? Por lo que veo, no te acuerdas de mí. Así, de pronto. Haz memoria. Paseas en bicicleta, disfrutas del sol, del aroma de las flores, del aire fresco, pasas junto a un árbol y un desconocido que lee a su sombra te saluda. Así que eres tú el misterioso lector de todas las mañanas. ¿Ah? ¿Entonces me ves? Como no me saludabas, creí que lo mismo tenías problemas con la vista. Montar en bicicleta requiere mucha concentración y no puede ir una distrayéndose con las incidencias del camino. Es una pena que no disfrutes del paisaje. Para disfrutar del paisaje hay que hacer caso omiso de los moscones. Bueno, si te molesto, no tienes más que decírmelo. No, no me molestas. Menos mal, porque aunque te molestase, me hubiese quedado. ¿Eres así de insolente con todo el mundo? Solo con quien me interesa. Me llamo Gerard. Gerard Brennan. Gamel Busley. ¿Norteamericana? ¿Tanto se me nota? Tu acento te delata. ¿Vives por aquí cerca? No. Estoy pasando unos días en casa de mi amigo Robert. Necesito un poco de tranquilidad. Estoy escribiendo una novela. Y para concentrarme no hay nada como el campo. Ni tan aburrido. Me gusta el contacto con la naturaleza. El campo tiene la ventaja de que solo te da una opción: contemplarlo. Y como no te puedes pasar las horas muertas mirando el horizonte, queda mucho tiempo para dedicarte a otras cosas. ¿Y empleas tu tiempo en escribir? A partir de ahora, espero dedicarlo también a la conversación y al paseo. ¿Con tu amigo Robert? No pensaba precisamente en él. ¿Y tú? También escribo. ¿Sesudos ensayos? Versos. Poco productivo. Si solo hiciésemos aquello que es productivo, nos moriríamos de pena y de asco. ¿Vives aquí? Estoy pasando unos días con Llewellyn y Ashley, su mujer. Por un momento me hice la idea de que tú eras la mujer del novelista. Nos pasamos la vida haciéndonos ideas equivocadas de las personas y de las cosas. ¿Tu marido también está en la fiesta? ¿Te lo hubiese presentado? Así que eres soltera. Más exactamente, divorciada. Eres la mujer más fascinante que he conocido. Suele ocurrir. Cuando un hombre conoce a una mujer, siempre es la más fascinante que ha conocido, hasta que se cruza con otra que supera en fascinación a la anterior. ¿Quieres ser mi mujer? Quiero que te cases conmigo. No busco marido. Bien, buenas tardes, soy Fernando Lara, Carlos me ha pedido que presente este libro, este guión libro, y lo hago con mucha satisfacción. Acabamos de escuchar la lectura de las secuencias 5 y 6 del guión En busca del paraíso, en las magníficas voces e interpretaciones de Amparo Climent y Juan Jesús Valverde, con las que hemos querido iniciar esta presentación. Secuencias de diálogos entre Gerald Brennan y Gamel Busley, que iniciaban así una relación amorosa que duraría 38 años y en la que se centra el guión de Javier García Mogriño sobre idea y argumento de Carlos Taillefer. Siempre existe un cierto halo de tristeza cuando se publica el guión de una película que nunca llegó a hacerse. Es como un trabajo que queda a la mitad, truncado en su último objetivo, como testimonio de algo que pudo ser, pero no se convirtió, lamentablemente, en realidad. Y eso que tenía muchas papeletas a su favor,
desde que este guión fuera apoyado por el Ministerio de Cultura en 1996 con una ayuda a su elaboración, ayuda que le haría terminar ese guión 9 meses después. Pero el verdadero parto cinematográfico jamás tuvo lugar. Aunque en ocasiones, como cuando Antonio Banderas con su productora Green Moon se interesó por el proyecto, pareció cerca de que el parto se produjera, de que la película llegara a darse a luz. Pese a la valía del guión, a la dimensión del gran hispanista Gerald Brennan, quien nos recuerda El laberinto español o Al sur de Granada, que llevase a la pantalla Fernando Colomo, pese también al descubrimiento que habría supuesto de la figura y la poesía de Gamel Bulsey, a la recuperación de un universo peculiar como el de los intelectuales británicos fascinados por España, la verdad es que tal proyecto se hallaba muy lejos de los parámetros industriales de nuestro cine. Probablemente los ingleses sí habrían hecho con él uno de esos buenos films de época que salpican su cinematografía. Quizá hoy cabría recuperar el proyecto como una de esas series históricas que tanto disfrutan muchísimos espectadores. Por fortuna, las ediciones del Genal han tenido la plausible idea de sacarlo del cajón, sacar del cajón el guión y convertirlo en libro, para que al menos así podamos conocerlo. Considero que tres son las líneas básicas de En busca del paraíso. Por un lado, esa historia de amor, que antes citaba, sostenida en el tiempo, 38 años, entre Brennan y Bulsey, que supuso para ambos un prolongado oasis de serenidad y paz después de sus tormentosas relaciones eróticas con otros dos destacados personajes del momento, la pintora Dora Carrington, que Emma Thompson encarnase en la película del mismo nombre, Carrington, dirigida por Christopher Hampton, y el escritor Llewellyn Powys, que fueron respectivamente sus máximas pasiones, la de Gerald y la de ella, la de Gamel. Y ello dentro de unas conductas ampliamente liberales desde el punto de vista sexual, como corresponde a grupos como el de Bloomsbury, en el que más o menos, o con el que más o menos directamente Brennan y Bulsey se relacionaban, en un contexto además muy específico, como era el posterior a la hecatombe, a la tragedia de la Primera Guerra Mundial. En segundo término, el fortísimo contraste entre dos culturas tan alejadas en ese periodo como la británica y la española, o más concretamente la de un sur español empobrecido y atávico que primero solo Brennan y luego ya en compañía de Bulsey vivieron durante sus estancias en Jaén, un pueblecito de las Alpujarras granadinas, y luego en Churriana, muy cerca de Málaga. Contraste y conflicto que adquieren una trágica dimensión, una durísima dimensión, con el estallido de la Guerra Civil Española, que la pareja sufriera y ella recogiera en su magnífico libro El otro reino de la muerte, llamado posteriormente por razones comerciales Málaga en llamas, libro que también se encuentran claros ecos de él en el guión de En busca del paraíso. Y en tercer lugar, la reconstrucción de un modo de vida peculiar que ya no volvería a reproducirse. A través de una estructura narrativa, el guión, en sucesivos flashbacks, de hecho empieza con los días finales de ella, y de las voces de sus protagonistas, el guión logra ofrecernos esa perspectiva de un tiempo pasado imposible de regresar a nuestros días. Nada más alejado de la historia relatada por En busca del paraíso como la globalización actual, que ese contraste ya no existe como tal, entre lo británico y lo español, o lo del sur de España, y una sociedad como la nuestra hiperconectada. Se deduce nítidamente este tránsito del tiempo en unas páginas que saben recrear con detalle y acierto un ámbito temporal que pertenece a un pasado ya irrecuperable. Y es en este sentir, en este vivir, en este respirar
El transcurso del tiempo, el de un siglo XX convulso y apasionante, donde quizá hallamos una de las mayores virtudes del proyecto En busca del paraíso. Quienes lo han logrado son dos antiguos compañeros de estudios, tareas y fatigas, como Carlos Tellefer, director y productor, y Javier García Mouriño, guionista y autor teatral, con todo un premio Lope de Vega a sus espaldas. Ellos, mejor que yo, van a hablar de su nonnata En busca del paraíso. No se va a contemplar en una pantalla de cine, como hubiera sido deseable, sino entre los anaqueles de una librería tan querida como la Rafael Alberti. En este caso, el libro ha triunfado sobre el cine. A ellos les voy a ceder ahora la palabra. Después de su intervención volveremos con nuestros amigos actores para que completen la presentación del libro. Por lo tanto, la palabra va ahora en primer término a Carlos Tellefer, luego a Javier García Mouriño. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a Lola Larumbel de la librería Alberti, que, bueno, gracias a ella estamos hoy aquí, ¿no? Y como anécdota, pequeña anécdota, decir que somos vecinos, porque nosotros vivimos en la calle de al lado desde hace más de 40 años, somos clientes habituales, y esa es la razón por la que un buen día, después de presentar este libro, que nació en principio con una pequeñita editorial de Málaga del Sur y con el objeto de ser editado allí, se presentó en la Feria de Málaga del libro y en la Feria de Cádiz. Pues un buen día le dije a Lola bueno, de la existencia, y inmediatamente cuando empecé a hablarle del mundo de Brennan y de Woolsey dijo: ¿pero me estás hablando de tal? Dije: sí. Digo: bueno, yo lo voy a leer y te contesto enseguida, y así fue, y aquí estamos hoy. Muchas gracias, Lola. Bueno, brevemente, simplemente, efectivamente, como decía Fernando, bueno, gracias a Fernando, por supuesto, nos conocemos desde la época en la que él, ya de afamado crítico de Triunfo, y yo de estudiante, acudíamos... Ese era mi padre, ¿verdad? Estaba en la guardería. Acudíamos a Benalmádena, al Festival de Cine de Autor de Benalmádena, que nos marcó en Málaga 2 generaciones de malagueños y bueno, en España mucha gente de cinéfila, ¿no? Como decía Fernando, Javier García Mouriño y yo somos compañeros desde el año 71, fuimos compañeros en la facultad en la primera promoción de Ciencias de Información. Tenemos vidas paralelas muy curiosas, hemos trabajado muchísimas veces. Este guión, originalmente el libro actual, forma parte de uno de los tantos trabajos que hemos hecho. Javier fue además el pionero en el grupo de amigos de la facultad, porque yo me acuerdo que la primera vez que rodamos un cortometraje en 35 milímetros fue con él como director, y los demás pasábamos rotativamente a trabajar en distintos sectores del gremio. Y bueno, pues en España hubo una época de vacas gordas, y concretamente esos años, en el que existían unas ayudas a escritura de guiones originales. Había 3 tipos de ayudas, de 1 millón de pesetas, 2 y 3. Había también distintas combinaciones, una solo con guionista y otra la unión de un productor y un guionista. Y bueno, pues en aquel momento nos presentamos. Yo en aquel momento tenía una vida como director de producción, que es lo que mayoritariamente he hecho en los años en términos profesionales, y fue la primera vez que yo intenté dar el salto a dejar de ser un técnico y digamos, generar mi propio proyecto. En su día, bueno, nos presentamos, como ha contado Fernando, a este filtro, que era una idea magnífica, la filosofía que había de, bueno, de apoyar los proyectos que salieran adelante, pero no fue posible. Acudimos a Europa a las cosas que habían entonces, que eran Scriptfound y una serie de cosas, pero no lo pudimos, y ahí se quedó, en un cajón. Y curiosamente ha tenido 2 vidas. Y ahora, quién sabe si efectivamente, como también has dicho, por toda una serie de circunstancias y por el momento también, pues quizás le estamos dando vueltas para, bueno, por un lado reducirlo, porque en el caso del libro es un guión muy largo, es un guión de 200 y pico de secuencias, que en el caso del libro viene muy bien porque cuenta esos 3 mundos de Bloomsbury, de Yegen en las Alpujarras y de Churriana en Málaga.
pero tuvo una primera salida del cajón después de no conseguir levantarlo, y eso es un tema particular, que fue por lo que yo entré en su día en la productora en Green Moon, a raíz de que efectivamente Banderas dijo que él quería hacer Málaga en Llamas, que es colateral a este proyecto, pero que no es el proyecto de Málaga en Llamas, porque la forma en la que trabajamos Javier y yo fue que, aunque está inspirada en los hechos reales, y sobre todo yo, que desde los años 70 fui por primera vez a visitar las Alpujarras, me fascinaba el mundo, sobre todo el cuestionarme por qué un señor como Gerald Brennan, recién vuelto de la Primera Guerra Mundial, decide irse al sur, a Yegen, a un pueblo que en los 8 o 9 últimos kilómetros había que hacerlo en mula, y vivió allí llevándose primero 2.000 libros y luego otra cámara de 3.000. Lo que hicimos fue irnos a las fuentes. Estuvimos viviendo varias semanas en las Alpujarras, en Yegen. Llegamos a conocer incluso a personajes que habían conocido a Brennan, y sobre la base de la información que teníamos y nuestras propias entrevistas y contactos que tuvimos tanto en Yegen como en Churriana, hicimos un guión basado en personajes reales. No hay ningún personaje que sea ficción, todos existieron, lo que pasa que evidentemente están ficcionados y dialogados en este caso, ¿no? Y bueno, nada más. Decir que estamos muy contentos, que era absolutamente inesperado el poder editarlo, le ha dado una nueva vida, y además es muy atípico, y lo singular es eso, que normalmente los guiones es muy difícil que se editen, que además estén tan cuidados y tan bien editados como han sido editados por se llama Ediciones del Genal, que es una... Bueno, las librerías han sufrido también la misma crisis del mundo de la cultura en estos últimos años. Cada unas montan cafeterías, otras montan cosas, y por ejemplo en este caso concreto Ediciones del Genal están vinculados a una muy importante, un poco sería el equivalente en Málaga al Alberti, una librería que se llama Proteo Prometeo, y que buscaron una salida para editar cosas que tuvieran que ver, el filtro es tener cosas con Málaga, ¿no? Y nada más de momento. Le paso la palabra a Javier. Primero, gracias a Lola de la librería Alberti, gracias a la editorial, que es la que hizo posible la edición del libro, y luego, por supuesto, gracias a Carlos, porque yo siempre digo que si Carlos es un hombre de acción, yo soy más de contemplación. Es decir, él es un hombre de producción, es un hombre muy activo, yo soy más tranquilo en ese sentido. Y luego, después de lo que ellos han dicho, lo que asistía yo a la presentación de un libro de mi amigo Daniel, en el que dijo, bueno, después ya de todos los que han dicho en la mesa, yo ya prácticamente tengo cosas que decirnos. Pues eso es un poco lo que me pasa a mí también en este momento, ¿no? Porque el análisis que ha hecho Fernando es verdaderamente minucioso y muy serio, y luego Carlos pues ha venido a decir lo mismo. Es decir, realmente Carlos y yo, que sería un poco la historia del guión, Carlos y yo va a hacer ahora el año que viene 47 años de amistad, y cuando íbamos en nuestra amistad en el año 24, entonces él me propone que hagamos un guión, porque él había un personaje que le llamaba la atención y tal, que era Gerald Brennan, y entonces me proporciona una extraordinaria cantidad de documentación. Concretamente había una señora polaca, me parece que era, ¿no?, que le da que era una gran especialista, y le da toda una serie de documentos y tal, y realmente aquella vida resulta sumamente interesante. Sin embargo, cuando verdaderamente lo atractivo para mí, o sea, fue una especie como de peregrinación, es cuando hacemos los dos juntos el viaje por Yegen, donde en Granada, en las Alpujarras, que era una zona que yo no conocía tampoco, y que verdaderamente me deja sorprendidísimo cuando estoy viendo aquello, cuando llegamos a Yegen, cuando vemos la casa en la que vivió Brennan, y yo no dejaba de imaginar qué es lo que podía ocurrir en la mente de Brennan viendo a aquellas personas de aquellos pueblos, él que venía de Inglaterra relacionándose con el grupo de Bloomsbury, gente de alto nivel intelectual, y de ver a aquella gente que era tan extraordinariamente, digamos, de la tierra, ¿no?, y cómo le verían a él. Es decir, cómo sería visto el inglés, este señor tan raro que llegaba por allí y tal, y bueno, al final Gerald se terminó convirtiendo en Don Geraldo. Todo el mundo le terminó llamando Don Geraldo. Luego, el siguiente paso es cuando él ya conoce a Gamel, se casan, y cambian ya de Yegen y se pasan a Churriana. Entonces Churriana es como otro mundo. Churriana es el mundo de Gamel, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos este mundo de ella en la cual su alberca, su jardín, donde ella tenía todo su mundo, va creando ahí todo un universo de los dos personajes realmente, porque luego Brennan tenía como su torre, que era donde él escribía, y Gamel pues también escribía, pero siempre mirando a esa alberca que tanto le gustaba, ¿no? Luego, para mí este viaje fue verdaderamente maravilloso. Y luego, con todo este grupo con toda esta documentación y estas experiencias, digamos, se inició la descripción, vamos, la redacción del guión, y hubo dos cosas que fueron las que más me llamaron la atención, que fueron ese contraste entre el mundo de Yegen y el mundo mucho más sofisticado y muy libre, como ha dicho Fernando, en todos los sentidos, del mundo de Bloomsbury. El personaje quizá más famoso, más conocido del grupo de Bloomsbury, que les visitó en Granada, es Virginia Woolf, ¿no? Y luego Llewellyn Powys, también muy conocido por el biógrafo de la reina Victoria. Bueno, hay una serie de personajes muy interesantes, ¿no? Ese contraste a mí me llama mucho la atención y creo que está intentado de alguna manera reflejado en el guión. Y bueno, y luego me llama especialmente la atención los personajes más populares de Yegen, ¿no? Las señoras que tiene de criada, las criadas que él tiene, como una le llega a odiar profundamente porque él no quiere a su hija como mujer, y cosas así. O sea, realmente personajes peculiares, ¿no? Y bueno, pues ya un poco más os puedo decir. Es decir, creo que como muy bien ha dicho Fernando, es un guión de cine, es decir, es un guión que no se llegó a hacer en su momento, por más que Carlos lo intentó, porque lo intentó de todas las maneras posibles, y lo va a seguir intentando, porque es un hombre de acción. Y se lee evidentemente, creo que se lee con cierta facilidad, al fin y al cabo, aunque no tiene ni formato de novela, ni pretende ser literario, pues se lee bien la historia, pero teniendo en cuenta, lógicamente, que un guión no es una novela ni una obra de teatro. Es decir, un guión es un instrumento de trabajo. Algo que tienes ahí como una base para, a partir de ese momento, llevar a otro fin, que es el de hacer una película o una serie de televisión. Como ha dicho Fernando, sería curioso, porque el guión es demasiado largo quizá para una película. Pero para 2, 3 capítulos de estas series que ahora se están haciendo y tal, podría dar pie para ello, ¿no? Así que no, pues esto es lo que os puedo decir, y espero que si os animáis, pues espero que os entretenga al menos. Muchas gracias. Quería decir solo un inciso, porque es de justicia decirlo, que para nosotros, para ambos, fue fundamental en todo este proceso de investigación in situ de los personajes, de los lugares geográficos, etcétera, una profesora de la Universidad de Málaga que se llama Bárbara Ociebro, que justo en ese momento iniciaba una biografía sobre el personaje de Gamel Woolsey. Desgraciadamente esa biografía no la terminó, se quedó en el capítulo 4. Para nosotros fue fundamental, ¿te acuerdas, Javier? Porque realmente recurríamos a ella, porque no había persona que más supiera de la vida de Gamel. Lo contamos en la introducción del libro, ¿no? Es curioso porque cuando Gamel muere en el año 68 en Churriana, todos los baúles y todas sus cosas personales, Gerald Brennan los vende a la Universidad de Austin en Texas. Y él además se deshace de esa casa, la vende, y hay una tercera vida, por decirlo así, con otra pareja de Gerald Brennan, ya en otro lugar, ya hacia la montaña, ¿no? Entonces, cuando Bárbara Ociebro, la que inició esa biografía sobre Gamel, empieza a investigar, lo primero que hace es ir a la Universidad de Austin, y los mismos baúles, que eran 3 gigantescos baúles que en su día, en el año 69, Brennan vende y viajan a Estados Unidos, estaban sin desprecintar. Es decir, los compró la Universidad de Austin, allí estuvieron, nadie se interesó por el personaje y fue ella la que abrió, bueno, todo, sus cosas personales, las cartas, etc. Curiosamente, para otra de las cosas que también esta nueva vida que tiene el guión en forma de libro, es que Bárbara Ociebro, que se acaba de, la profesora, la especialista en Gamel, que se acaba de jubilar, esto le ha animado, al parecer, y va a terminar la biografía sobre Gamel, lo cual será también magnífico, porque es un personaje que personalmente yo ya desde entonces reivindicaba, absolutamente fascinante, y que es muy desconocida, entre otras cosas porque en cuanto a cantidad, hizo apenas 2 o 3 libros y muy poquita poesía. Se van a traducir precisamente ahora
por una editorial también malagueña, porque justo coincide además este año que se celebran los 50 años. Ella falleció en enero del 68 y se cumplen justamente los 50 años de la muerte en Churriana. De lo que deduzco de las presentaciones tanto de Javier como de Carlos, es que su historia, sin ser matrimonio, es como la de Brennan y Gamel. Es decir, tal cantidad de años juntos, 40 años juntos, es la misma historia, tiene un carácter autobiográfico. Quitando elementos eróticos, tiene un carácter autobiográfico el guión. Yo creo que es el momento, Carlos, Javier, de que si hay preguntas, comentarios, alguien quiere indagar más sobre este guión, sobre este libro, que puedan expresarse con tranquilidad. No hay nadie que quiera... Sí. El año pasado nos encontramos a Ian Gibson con su dibujante haciendo un cómic de un libro suyo. ¿No se te ha ocurrido pasarlo a cómic? Más barato que Más barato sería. Claro. Desde luego la sorpresa es enorme, la pregunta es sorprendente. Es verdad, nos le encontramos, él vive en Lavapiés, habla con todo el mundo y estaba en una cafetería y le dijimos, ¿hay qué hacer? Y estaba con su dibujante, los dos, el dibujante dibujando y él diciéndole cómo hacerlo. No sé si lo habrá publicado ya. Pero la verdad es que no se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido, pero ahora que hablas de Ian Gibson, lo que sí quiero comentar es que Ian Gibson se siente alumno de Gerald Brennan en esa escuela de hispanistas que vienen de una forma u otra a vivir a España, ¿no? Y de hecho lo repite muy frecuentemente, muchas veces cuando él habla en una presentación de algo, o en sus charlas o en sus conferencias, él se siente un poco heredero de la tradición de Gerald Brennan, lo considera un poco su maestro con todo el tema del hispanismo y tal. Es más fácil cambiar el sitio y así. No os preocupéis. ¿Aquí? Bueno, yo antes de nada voy a leeros una parte porque lo que ha dicho Carlos de esta mujer de Gamel, ¿no? Es la gran desconocida, realmente lo conocemos a él, ¿no? Pero a ella no la conocemos, y para nosotros, tanto para Juan Jesús Valverde como para mí, el habernos sumergido en esta historia ha sido realmente un descubrimiento, ¿no? Porque son unos personajes, son artistas, son intelectuales, con una vida riquísima, que aportan muchísimas cosas, pero además ella, Gamel, es una mujer fascinante, que tiene una vida contradictoria consigo mismo, consigo con ella, ¿no? Y se pregunta muchas cosas, intenta contestarse a preguntas que realmente tampoco le da un poco igual las respuestas que pueda obtener, ¿no? Es un personaje, ya digo, que dentro de este guión que habéis escrito, que efectivamente, como dice, se lee muy rápido y habéis cogido un momento muy interesante realmente. Hay momentos, hay secuencias realmente hermosas que para cualquier actor o actriz que las interprete va a ser una maravilla. Os felicito. Bueno, os voy a leer un momento de una secuencia donde ella habla y dice: nos pasamos la vida creyendo que nunca se va a acabar, que solo se mueren los demás. Me he preguntado tantas veces cómo reaccionaría cuando me llegara ese momento. Y ya ha llegado. ¿Qué siento? ¿Qué quiero? Creo que estar cerca de mi hija, de esa hija que nunca tuve y a la que tanto quiero, y de mi marido, con el que he pasado 38 años. 38 años al lado de un hombre al que todavía no conozco del todo. Sé que guarda algo que nunca me contó y que le llevó a pedirme que me casara con él. Fue un desengaño, una apuesta, una necesidad. No quiero irme sin saber lo que hay detrás de esa vida tan plácida, en apariencia, en la que apenas ha habido sobresaltos. ¿He sido feliz a su lado? No lo sé. Esa es una pregunta que me hago desde el día que nos conocimos. El día que nos conocimos.
Amparo va a leer otro off de ella y luego vamos a terminar con Juan Jesús, que va a leer, pero os explico antes de leer también de qué va. Amparo, otro pequeño off. Pues os leo este off de ella que dice: nunca sabe uno el porqué de las decisiones que toma. Yo me enamoré de Llewellyn y renuncié a él por Gerald. Gerald me eligió a mí como necesidad. Hemos vivido más de 30 años queriéndonos, a nuestra manera, sin el menor atisbo de pasión. ¿Elegí bien? Nunca lo sabré. Quizás la vida se vive mejor al lado de personas a las que no les une solo el amor, sino una cierta relación de simbiosis. Gerald buscaba la serenidad. Yo se la di. Yo quería salir de la rutina y buscaba la acción. Gerald me la dio. Sin embargo, el amor siempre será Carrington para Gerald y Llewellyn para mí. Sí, simplemente vamos a terminar con Juan Jesús, que va a leer una carta, y simplemente introduciros un poco. Esto es una carta. Los hermanos Baroja, los antropólogos y cineastas, tenían una casa en Churriana, a apenas 1,5 kilómetros de la casa de los Brennan. Churriana es una pedanía de Málaga, está muy cerquita, a 12 kilómetros en línea recta hacia el aeropuerto. Entonces los Baroja pasaban, cuando hacía frío en Navarra, iban a Málaga y viceversa, y fueron íntimos amigos. De hecho, se ha publicado un libro en la editorial Ragio sobre las cartas que se cruzaron ellos, y va a leer, para terminar, una carta que que Brennan le escribe a Julio Caro Baroja 3 días después que entierran a Gamir Woolsey en el cementerio inglés de Málaga, que los que conocéis Málaga supongo que lo habéis visitado porque es uno de los lugares, digamos, frecuentes, pero para los que no, el cementerio inglés tiene una curiosidad, y es que fue el primer cementerio que hubo en España donde se pudo enterrar a las personas no católicas. Allí hay mucha gente de la generación del 27 enterrada, y también están Gamir Woolsey y Gerald Brennan. Muchas gracias. Domingo 21 de enero de 1968. Churriana, Málaga. Querido Julio, tengo que decirle que Gamel ha muerto hace 3 días sin recuperar la conciencia por la influencia de un supositorio de opio. El cáncer le había bloqueado totalmente la garganta y estaba en una condición terrible, incapaz de hablar o mover la cara. Si hubiera vivido unos días más, el cáncer se le habría extendido a la cabeza y habría sufrido una agonía insoportable. El médico de Churriana, don José Navarro Salazar, dijo que nunca le daría morfina porque su corazón estaba tan debilitado que le podría matar. Así debo de estar agradecido de que no haya vivido más tiempo. El encantador cura del pueblo, Ildefonso López Lozano, vino después a dar el pésame y estuvimos hablando de la encíclica del Papa Pío. Dijo que, de acuerdo con ella, los médicos estaban autorizados, en casos desesperados, a acortar la vida para evitar el dolor extremo, pero que cada doctor lo interpretaba a su manera. Gamel fue enterrada el viernes en el cementerio británico, en una tumba que compré hace 10 años, pensando que yo sería el primero en ocuparla.
Así que después de 38 años del más feliz matrimonio imaginable, me han dejado solo. Un buen matrimonio es el vínculo más fuerte en el mundo, al mismo tiempo irrompible y flexible. Y ahora tengo que vivir de los recuerdos. Por favor, pase a verme cuando venga la próxima vez a Churriana, porque necesito de la amistad de mala manera. Siempre suyo, Gerard.